Vamos a comenzar en 30 segundos. Buenos días a todos y todas. Primero que todo quisiera desearles un buen día, una buena semana y comentarles que damos inicio a la cuarta sesión de nuestro seminario de jóvenes investigadores sobre religión y espacio público, año 2020, y continuamos el año 2021. Recordar que esta iniciativa es patrocinada por el Fondesit número 118359 de ANI Chile, por el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, por el Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC de la Universidad Alberto Hurtado, por la red de investigadores sobre el fenómeno religioso en Chile, que nos permite utilizar su plataforma para divulgar esta actividad, y también por la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, quien también nos apoya en esta iniciativa. Junto con aquello, comentarles desde ya, debido a las consultas que hemos recibido, que nosotros continuamos el próximo año, son alrededor de 11 sesiones y estamos en la número 4. Vamos a seguir funcionando durante el mes de enero y febrero, y en su respectivo, digamos, minuto, comenzaremos con la publicidad de las sesiones que tendremos en los próximos meses. Sin más, quisiera presentarle a nuestro expositor del día de hoy. Es Fabián Bravo, él es becario ANIT, es doctorando en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Él es magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización por la Universidad de Chile, y es académico actualmente de la Universidad San Sebastián de su sede de Santiago. Entre las áreas de interés de Fabián Bravo encontramos sociología, antropología de las religiones, teoría de la modernidad, sociología de la individuación y nuevos movimientos religiosos. Como de costumbre, Fabián tendrá alrededor de 25 minutos para poder presentar su trabajo, que se titula El problema de la secularización en la teoría sociológica, narrativas en tensión. Así que, Fabián, junto con agradecer tu participación, puedes disponer del tiempo cuando estimes conveniente. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes ya. Quiero agradecerte, Luis, personalmente por las instancias que generas, que son siempre valiosas. Bien, lo que voy a presentar hoy día es el resultado de una investigación que se enmarca en el seminario de especialidad del doctorado de estudio americano, el cual estoy cursando actualmente. Esto va a ser algo así como un ejercicio conceptual, bastante abstracto, bastante teórico, pero que es el pilar fundamental de mi marco teórico, de mi actual proyecto de tesis doctoral que estoy trabajando. Mi trabajo básicamente trata de la secularización en la teoría sociológica. Bueno, la secularización, como comprenderán, es una noción tremendamente compleja y de vasta discusión intelectual desde su aparición en el contexto de las guerras de la religión en el siglo XVII, pasando por su incorporación al pensamiento sociológico a comienzos del siglo XXI, del siglo XX, perdón, con un marcado sustrato ideológico de herencia ilustrada y positivista. Básicamente la secularización establece que la religión se encuentra en un proceso lineal e irreversible de pérdida de centralidad social. Y en algunas versiones más extremas
mencionan que está destinada a su extinción, derechamente. En la medida en que la secularización ha ido adquiriendo un carácter axiomático, es decir, que se presenta como una verdad que no requiere mayor evidencia, y a la vez con un fuerte componente de un horizonte normativo, teleológico, se ha tornado una noción sumamente problemática para el análisis del fenómeno del hecho religioso. En realidad se presenta más bien como un obstáculo que una herramienta analítica. Sobre todo, y esto es significativo, sobre todo cuando se ha tratado de exportar a otros contextos socioempíricos como marco explicativo, fuera de Europa occidental moderna. Creo que el caso más representativo lejos es América Latina y Asia. Por ende, el objetivo de este trabajo es identificar los puntos de tensión entre la noción de secularización, por una parte, y la teoría sociológica. Esto para mí es relevante porque nos va a dar algunas claves para poder comprender el desenvolvimiento de la secularización en la historia de la modernidad, y a la vez nos va a proveer también claves para evaluar de alguna forma su rendimiento teórico. En la parte final voy a proveer algunos elementos que considero que son útiles para la recomposición de su estatuto, llamémoslo así, y también de alguna forma para formular nuevas narrativas, en el fondo, que den cuenta de las especificidades de cada contexto socioempírico. Siguiendo esta estructura de investigación, yo planteo una hipótesis en el trabajo, que es básicamente que en los grandes procesos que componen la secularización, que esto yo lo voy a ir desarrollando ahora, subyacen las tensiones fundantes del pensamiento sociológico, y principalmente una cierta narrativa de la modernidad, que eso también lo voy a explicar y desarrollar. Eh, a modo de método o de razonamiento o de operación, en el fondo, ¿cómo voy a identificar estos puntos de tensión entre la secularización y la teoría sociológica? Voy a situar la secularización en el entramado de la teoría sociológica a partir de una operación conceptual, que es lo que mencioné en un principio, que era este trabajo, que va a distinguir básicamente tres niveles que voy a plantear a continuación, y son tres niveles que se caracterizan por partir desde lo más abstracto a lo más concreto, si se quiere decir así. Antes de comenzar, quiero decir que la investigación considera a la secularización como parte de un intento mayor que consiste básicamente, o que consistió en los comienzos de la modernidad, en dar inteligibilidad a la emergencia de un nuevo orden social, que es la modernidad. Y principalmente la disciplina científica que asumió con mayor compromiso esta tarea de dar inteligibilidad a la modernidad fue la sociología. Dicho eso, yo establezco un primer nivel de análisis. Y este primer nivel de análisis, que es el más abstracto de todo, es al que denomino el de las estructuras cognitivas. Las estructuras cognitivas van a estar orientadas, en primer lugar, a la búsqueda de regularidades que hacen posible la comprensión de este orden social que vamos a llamar la modernidad. De alguna forma, van a tomar forma en distintas modalidades. Esto, desde distintas perspectivas epistemológicas, pueden ser entendidas como paradigmas, como tradiciones teóricas, y también como programas de investigación. Esta clasificación es netamente según el criterio epistemológico que estemos ocupando. En líneas generales, estas estructuras cognitivas presentan algunas características. Primero, hay que decir que se componen de ciertas nociones fundantes que constituyen el corpus identitario de la teoría sociológica. Algunas de estas son, solamente voy a mencionar las más representativas: autoridad, estatus, sagrado, alienación.
Y también hay que decir que sus alcances explicativos van a estar dados de cierta forma por ciertos criterios o principios. Algunos son generalidad, continuidad y distinción. Estas nociones que acabo de nombrar, que constituyen el corpus identitario, a su vez presentan un esquema antinómico, y esto me parece que es uno de los puntos claves de la investigación y que nos va a dar luces de lo que viene a continuación. Las estructuras cognitivas básicamente presentan en su naturaleza, entre comillas, un esquema antinómico, es decir, una lógica dialéctica de pares opositivos. A cada una de estas nociones fundamentales le acompaña un opuesto. Es decir, por ejemplo, a sagrado, secular o profano también, estatus, clase, autoridad, poder, comunidad secular. Comunidad social, perdón. De más está decir que esta lógica antinómica también se relaciona con estas nociones básicas de la sociología y estas tensiones entre agencia, estructura, entre objetivo y subjetivo. Esto es una estructura basamental, si se quiere decir así, que configura la sociología en sí. ¿Ya? Dicho esto, identificadas estas primeras estructuras cognitivas, van a ser condición de posibilidad para la configuración de un segundo nivel. Y este segundo nivel, que es el que denominó el de las matrices del pensamiento sociológico, básicamente alude a grandes problemas que han orientado el trabajo sociológico o grandes problemas que han orientado la teoría sociológica. Y identificamos al menos tres grandes matrices. Por un lado está el problema de la integración social, que es básicamente la tensión entre la integración y la diferenciación. En segundo lugar está el problema de la racionalización, que básicamente es la tensión entre racionalización y emancipación. Y la tercera matriz es el problema de la experiencia de la modernidad, o de la condición moderna también se llama, que básicamente es la tensión entre subjetividad e instrumentalidad. Si se fijan, a cada matriz le corresponde una serie de autores que son los más representativos, solamente puse acá. Quiero hacer hincapié en que estas matrices no son escuelas de pensamiento sociológico, no son corrientes sociológicas, no son tradiciones sociológicas, sino más bien son ciertos problemas que hacen converger. Si se fijan, ahí hay autores de distintas corrientes teóricas, epistemológicas, metodológicas, pero que tienen en común en que en su trabajo teórico subyace una problemática en particular. La problemática de, por ejemplo, en el problema de la integración social es el gran problema de cómo generar integración social en sociedades altamente diferenciadas, que es básicamente lo que define la modernidad. En el problema de la racionalización es básicamente el problema de cómo generamos patrones de orden, de dominación racional y a la vez resguardando el principio de libertad y de emancipación de la modernidad. Y en el tercer problema, que es básicamente el problema de lo externo y lo interno, básicamente que se traduce entre lo público y lo privado. Son matrices del pensamiento sociológico que han existido desde la fundación, desde el siglo XIX hasta por lo menos finales del siglo XX, que es el periodo que abarca mi investigación. Una vez identificados estos dos niveles, viene es la condición de posibilidad para un tercer nivel que, si se dan cuenta, es mucho menos abstracto, pero en la medida en que es menos abstracto, es mucho más problemático, en tanto se va acercando a lo empírico. Y en este tercer nivel, que corresponde a lo que yo denomino las narrativas de la modernidad, tengo que decir que estas narrativas de la modernidad son básicamente marcos comprensivos y que en sí son problemáticos en tanto tienen un carácter multidimensional, en tanto operan como marcos comprensivos con ciertas pretensiones de objetividad o de cientificidad, pero también a la vez están cargadas de un fuerte componente ideológico
y a la vez también operan y funcionan como imaginarios y representaciones sociales en el fondo. La finalidad que tienen básicamente las narrativas de la modernidad es la finalidad que tienen todas las narrativas en general, que es dotar de sentido y significado al momento histórico que se está narrando en el fondo, que se está relatando, en este caso la modernidad. ¿Ya? En este sentido, creo que por lejos, si bien hay distintas narrativas de la modernidad, creo que lejos existe una que ha sido la hegemónica, por lo menos en los últimos 300 siglos de existencia de la modernidad, que es aquella la cual sitúa a la civilización occidental como el momento de máximo desarrollo humano en la historia. Esto obviamente a partir de ciertos procesos socioempíricos, ciertos procesos históricos concretos como el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Todo esto construiría de alguna forma o una cierta aura de superioridad y de excepcionalidad de Occidente moderno en este caso. Y en ese sentido, también tengo que añadir que las narrativas de la modernidad se componen de un conjunto de, tal como aparece aquí en la diapositiva, de conceptos y principios y procesos sobre todo, que articulan el desarrollo de la sociedad moderna. En el fondo, las narrativas nos cuentan la historia de la modernidad. Esto es interesante porque están articuladas de tal manera que concatenan las nociones, los procesos de tal forma de generar una narrativa coherente. Aquí hay un ejemplo que me parece que es tremendamente ilustrativo. Del Estado-Nación, que es una noción fundamental para entender la modernidad, se dice que es la condición de posibilidad para la consagración en términos jurídicos y políticos de la propiedad privada, que a su vez, siguiendo este recorrido, si se fijan, hay un desarrollo procesual. A su vez, la propiedad privada es constituye uno de los elementos centrales de la filosofía del individualismo, que a su vez es el fundamento del sistema democrático liberal y que a su vez se dice canónicamente que es la democracia liberal, el sistema democrático es la condición estructural desde donde se puede desarrollar mejor los procesos de modernización. Si se fija, hay una concatenación de procesos en los cuales se transforma, adquiere una forma narrativa, un relato en el fondo que explica en el fondo la modernidad. Y es precisamente en este tercer nivel en donde encontramos a la secularización. De hecho, puedo nombrar un ejemplo dentro de las narrativas de la modernidad, incluyendo la secularización. Canónicamente también la secularización está íntimamente concatenada con el proceso de privatización, esto también lo voy a mencionar a continuación, y a la vez está concatenada con un tercer proceso estructural que es el de la individualización. Identificado ya estos tres niveles y sobre todo situando ya la secularización que se encuentra ya manifestada en este tercer nivel, vayamos de lleno ya a lo que es la secularización y cuál es el sentido que adquiere en este entramado sociológico. La secularización hay que decir que es una de las nociones centrales del núcleo duro de la sociología de la modernidad. Según José Casanova, es una síntesis que realiza José Casanova, un sociólogo español muy relevante, él sintetiza la secularización en tres grandes procesos, y los cuales a su vez derivan otros subprocesos o, ocupando otro término, son una suerte de epifenómenos, por llamarlo así. Entonces, la secularización se compondría básicamente de tres procesos. El primer proceso es el proceso de diferenciación, que es básicamente la distinción de esferas seculares, ¿ya? Y que conducirían a los procesos de autonomización de las instituciones y pluralización de creencias. Aquí hay ejemplos de autores relevantes que han abordado el estudio de lo religioso a partir de esta perspectiva de la secularización. El segundo
gran proceso del cual estructura la secularización es el proceso de racionalización, o mejor conocido como el desencantamiento del mundo. Esto es una noción weberiana, que es básicamente la decadencia de las creencias y las prácticas religiosas, y que a su vez involucra los procesos de cientización del mundo y la sociologización de la vida social. Aquí también hay algunos ejemplos de autores que han abordado la secularización desde este enfoque. Por último, el tercer proceso asociado a la secularización es el proceso de privatización, que básicamente, como su nombre lo indica, la religión reducida al ámbito de lo privado. Y aquí a su vez está asociada a los procesos de mundanización y conducente a la burocratización y a la psicologización de las organizaciones religiosas. Este es el punto central. Y este en el fondo el hallazgo de mi investigación. En estos tres procesos articuladores de la secularización subyacen las tensiones fundantes que yo presenté en los niveles anteriores, sobre todo particularmente en el nivel número 2, que es el de las matrices de pensamiento, y que estructura la narrativa de la modernidad occidental. Quiero que se fijen ahora en este cruce que realizo. Están los tres procesos que sintetizan la secularización, y lo que voy a hacer es compararlos con las tres grandes matrices del pensamiento sociológico. Si se fijan, aquí hay una relación lógica entre los procesos que componen la secularización y las matrices del pensamiento sociológico, que son básicamente la diferenciación que estaría asociada al problema de la integración social, esta tensión, diferenciación, integración. Por su parte, el segundo proceso de la secularización, que es el desencantamiento del mundo, estaría íntimamente vinculado en términos lógicos con el problema de la de la racionalización, que es esta tensión entre racionalización y emancipación. Y el tercer proceso asociado a la secularización, que es la privatización, que está íntimamente vinculado al problema de la experiencia moderna que mencionaba, desarrolla la tensión entre subjetividad e instrumentalidad, esta noción de lo ajeno y lo ajeno y lo interno, en el fondo, lo externo y lo interno. En síntesis, estas son en el fondo las razones por la cual la secularización es una categoría tan problemática, según este razonamiento que he planteado. Primero, que adquiere sentido únicamente si se concatena con otros procesos, conceptos o principios. Es decir, y esto es problemático porque sugiere de alguna forma un cierto horizonte normativo, que debe ser así. La secularización conduce a, o en su defecto es el resultado de. Y esto obviamente impacta directamente en la forma en cómo se estructura la narrativa de la modernidad. Le da un fuerte sentido normativo y teleológico que conduce a un fin. Y el otro motivo por el cual es problemática esta noción de secularización en la teoría social tiene que ver con que su rendimiento teórico es afectado en la medida que es sacado de esta lógica antinómica de las tensiones que en el fondo estructuran toda la teoría sociológica, que es lo que planteaba en el nivel número 1, que es en el fondo un elemento fundante, la tensión permanente. Si nosotros sacamos la secularización y lo ubicamos como un marco explicativo en un contexto sociocultural distinto, en que en el fondo opera bajo principios no antinómicos, como por ejemplo América Latina u Asia en este caso, esto tiene un impacto directo en el rendimiento teórico de la secularización. Y eso lo podemos evidenciar en una cantidad sumamente grande de investigaciones del hecho y del fenómeno religioso en América Latina. ¿Qué es lo que yo propongo como vías de salida? Y con esto ya estoy cerrando la presentación. Como vías de salida al problema de las tensiones que subyacen en la noción de secularización, yo propongo al menos 4 vías de salida. La primera
tiene que ver que una buena alternativa considero utilizar los llamados conceptos tendencias de Domínguez. Domínguez es un sociólogo brasileño, por si acaso. Él sostiene básicamente que las regularidades de la modernidad, estos principios, no deben ser tomados como leyes científicas propiamente tal, ni tampoco tomarlas que apelen a una suerte de naturaleza social, sino más bien lo que él propone es una concepción analítico-realista del mundo. Y en ese sentido no se trata de renegar del relato de la modernidad, no se trata de suprimir todo, en el fondo, todo este entramado teórico, sino saber utilizarlo estratégicamente, básicamente lo que estoy planteando. Y en ese sentido, el trabajo teórico tiene que ser abordado más como una caja de herramientas, aquí utilizando una metáfora Foucaultiana, que me parece que es muy ilustrativa, en el sentido de una caja de herramientas, en el sentido de más cercano a un instrumento de análisis más que un sistema abstracto que trata de, en el fondo, modelar la realidad. Y en tercer lugar, algo que yo denomino cautela epistemológica, que eso es como un concepto propio, que básicamente lo que hace la cautela epistemológica es tomar ciertas distancias de posiciones. Primero, hay una distancia de un posicionamiento teleológico y axiomático, que eso yo lo diagnostiqué en principio de la presentación, donde cualquier fenómeno, mecanismo, tendencia, proceso, que no se ajuste al relato, en el fondo, a la narrativa, perdón, en este caso, aquí tengo que hacer una distinción, a la narrativa de la sociología de la modernidad, sea considerado como una condición fallida o incompleta, o incluso como una ley que no se cumple o que no se está cumpliendo. Asimismo, esta cautela también toma distancia de otra posición que es más cercana a una suerte de culturalismo, es decir, que en el fondo enfatiza que si cierto fenómeno religioso no responde a las lógicas de la secularización dentro de esta lógica que mencioné, que es la narrativa de la sociología de la modernidad, la explicación sería que estaría puesta en los factores culturales de ese contexto. Y eso básicamente también tiene un perjuicio porque eso imposibilita una visión sistémica y crítica. Esos son extremos en el fondo. En ambas lecturas en el fondo son reduccionistas y generan lecturas que están desconectadas con la realidad empírica. Finalmente, y con esto ya termino todo, como mencioné, la intención es apelar a una suerte de recomposición narrativa. Y en este sentido, la recomposición narrativa tiene que tomar en consideración algunos factores. El primero, que tiene que asumir o tomar conciencia de que la teoría sociológica se encuentra fuertemente influenciada por factores histórico-ideológicos. Es decir, y aquí esto se concatena con el segundo punto, el proceso de teorización, es decir, el proceso de generar teoría, no es un momento ex nihilo, es decir, no surge espontáneamente, no se hace de la nada, sino que, y esto también está bien documentado, el proceso de teorización tiene mucho más de intuición. Hay un proceso que también se le denomina la abducción, que en el fondo manifiesta ya presuposiciones que están subyacentes en el investigador en este caso. En tercer lugar, y no menos importante, también hay que tener conciencia de que la sociología nunca contó en sus comienzos con un consenso originario respecto de su objeto de estudio. Y eso me parece que es clave, es crucial. Y por ende, nunca desarrolló una teoría unificadora a partir de su génesis. ¿Ya? Lo que sí ocurrió en un principio, eran intentos de hacer inteligible, lo que dije en un principio, de dar inteligibilidad a la nueva sociedad que se estaba gestando. Y por último, todo lo anterior en el fondo revela la importancia que tiene la teoría como más allá de su pretensión cientificista, sino la teoría como un relato que genera orden, en el fondo es un relato estabilizador cognoscitivo.
nos genera orden, ordena las cosas, ordena el fenómeno, ordena la realidad. Pero esto conlleva un riesgo en el fondo, porque si yo lo considero como un prerequisito teórico, me lleva a un callejón sin salida. Y finalmente ocurre lo que he desarrollado en este trabajo, que en el fondo la secularización es un obstáculo más que una herramienta analítica. Y en ese sentido, si analizamos muchos trabajos, hay muchas páginas dedicadas precisamente a, a zafarse de lo que se entiende por secularización, para luego ir derechamente al análisis del fenómeno en sí. Y ahí estaríamos siendo testigos de lo que sería la secularización como obstáculo, en el fondo. Eso es mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por la presentación. Tenemos un espacio también para preguntas, para comentarios. Y respecto, digamos, quisiera iniciar esta conversación con algunos aspectos que creo que pueden ser de interés para quienes nos están viendo. En parte de la presentación que realizaste, hacías una pequeña síntesis, sobre todo sustentada sobre algunos autores que son más o menos clásicos dentro de la teoría sociológica, particularmente la sociología de la religión, Casanova, Peter Berger, en fin. Y en uno de los esquemas aparecían esta suerte, digamos, de formas de comprensión para poder entender la secularización, en tanto privatización, en tanto diferenciación de esferas, y en algunas de las cosas que tú nombrabas. ¿En qué medida, digamos, cuando uno recurre a alguno de estas miradas, de estos enfoques como los que tú señalabas, de alguna manera en América Latina lo que ha ocurrido básicamente es una suerte de, por una parte, imposición de aquella conceptualización, pero no de una adaptación del concepto a la realidad cultural en la cual emergen los fenómenos situados, que en este caso es América Latina. Un ejemplo concreto es que mientras en Peter Berger en la década del 60 hablaba de privatización y de reclusión de lo religioso al ámbito de lo privado, del ámbito de la intimidad, en América Latina en la década del 60 la religión era más pública quizá que en ningún otro momento. Entonces, ¿cuál es el valor que tú le das a esta discusión que tú nos has planteado hoy día, al contexto cultural en el cual se sitúan los hechos y donde la aplicación de conceptos como el de secularización necesariamente implicarían un proceso de relectura o resignificación desde su propuesta original? Sí, de hecho, bueno, me parece muy buena tu pregunta, Luis, porque una parte importante del trabajo que por tiempo no lo mostré, tiene que ver precisamente al análisis de América Latina, que es básicamente uno de los fuertes a los cuales me dedico como en el análisis del fenómeno religioso. Y es precisamente las especificidades que presenta América Latina, en donde todo este entramado se pone en cuestionamiento. De hecho, incluso es interesante analizar, porque también incluso hay el mismo concepto, por ejemplo, a propósito de lo que menciona, el mismo concepto de campo religioso, por ejemplo, es un concepto que también es súper cuestionado, porque el concepto campo, que es lo que propone Bourdieu, cuando lo establece, lo hace bajo estos principios que en el fondo, esta lógica que yo planteé en el fondo de esferas autónomas, esferas diferenciadas que tienen sus propias lógicas, sus propias reglas de funcionamiento. Y tú mismo acabas de dar un buen ejemplo respecto de que eso en América Latina nunca las esferas han tenido un funcionamiento autónomo e independiente de otras. En el caso más, creo que el más significativo es religión y política, por ejemplo. O sea, siempre se han entendido como dos esferas tremendamente entrecruzadas, y eso también nos lleva a pensar como cuando se habla, ¿estará bien usado el concepto campo religioso en América Latina? Entendiendo que los campos por naturaleza son espacios autónomos que tienen sus propias lógicas de funcionamiento, en un espacio histórico-cultural donde la religión está tan íntimamente vinculada con la política que yo no puedo, en el fondo, establecer
no puedo desmenuzarla y generarla y separarla de este gran entramado. Entonces, yo no pude mostrar esta parte del trabajo en América Latina, pero sin duda alguna esas disfuncionalidades, por llamarlo así, o esa falta de adecuación, de alguna forma evidencia todo esto que estoy mostrando en el fondo. O sea, hubiese sido muy difícil llegar a estas conclusiones si no nos concentráramos la mirada en lo empírico en América Latina, que demuestra en el fondo toda esta, no quiero decir falencia, pero a lo que voy es que América Latina responde a otra lógica, como diría Christian Parker quizá. Me refiero a la lógica antinómica, esto de sujeto-objeto, sociedad, comunidad. Entonces, me parece que tanto, por ejemplo, la noción de campo, la misma noción de diferenciación funcional, que también hay un montón de estudios que en el fondo ponen en cuestión eso. Entonces, me parece que el espacio latinoamericano es un espacio que propicio para la generación de nuevas narrativas, donde la secularización tiene una significación distinta y propia. En ese mismo sentido, Catalina Cerda nos te hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, te agradece la presentación y la síntesis que he realizado y quiere preguntarte si de todos modos crees que las teorías de la secularización, sobre todo la síntesis que hace Casanova, nos ayudan en algo a comprender los procesos de transformación del fenómeno religioso en las sociedades contemporáneas, especialmente en América Latina y Chile, o si tú crees que finalmente son solo un obstáculo y que por lo tanto debiesen ser definitivamente superadas. O sea, personalmente yo no postulo, no hablo de superación, sino que más bien lo que he querido tratar de transmitir en esta presentación, quizá la palabra es como muy, aquí es como un término medio en realidad, es como cuando hablo de recomponer una narrativa, es en el fondo, cuando yo explico cómo se articulan las narrativas, en el fondo, que es como un proceso, A me lleva a B y B me va a llevar a C, y esto es coherente, el fondo es como ahí está la clave para mí. En el fondo es necesario ir recomponiendo las posiciones en las cuales los procesos se van a ir entendiendo, y en América Latina, o sea, en el fondo, la secularización en su propuesta teórica me provee de conceptos que son pertinentes para el análisis del fenómeno religioso en América Latina, pero es una materia prima en la cual yo tengo que generar una propia narrativa. Y si en esa narrativa yo puedo inventar un concepto que me articule de mejor forma, por ejemplo, secularización y privatización, que canónicamente están concatenadas, en el caso de América Latina yo podría dar vuelta la relación o inventar una nueva categoría que lo explique mejor. En ese sentido, no quisiera como superarlo en este caso. Fabián, en ese sentido, tomando tus palabras y siguiendo esa línea argumental, eh, entiendo, digamos, que quizá, lo digo solamente como un comentario, quizá más que superar la categoría, quizá un elemento importante sería desanclarla del sitial explicativo que ha tenido, digamos, para analizar la mayoría de los fenómenos religiosos durante el último tiempo. Es que uno automáticamente hablaba de un fenómeno religioso y quería explicar sus transformaciones y cambios, y automáticamente aparecía la categoría de secularización como protagonistas de aquel fenómeno explicativo. Y por lo tanto, quizás a lo mejor es un insumo más dentro de la trama, de la comprensión, de la explicación, pero no necesariamente, digamos, es el fenómeno primordial a partir del cual se van a explicar todas las transformaciones, cambios, mutaciones que ocurren en el fenómeno religioso. Sí, sí, sí. Termina constituyéndose como un insumo, pero no como el concepto explicativo protagónico per se, que me va a dar las claves interpretativas para la comprensión del fenómeno. Claro, que sería como la caja de herramientas, que es lo mismo Ajá, en este caso. ajá, Sí, ajá. y de hecho es interesante quizá también incorporar otras visiones, por ejemplo, el pensamiento oriental, que me parece que presenta otra lógica, mucho más marcada que América Latina, que también se suele,
se suele hablar de tradiciones espirituales más que de religiones propiamente tal, en el sentido de que me parece que es interesante también que podría incorporarse para el análisis de América Latina, en el sentido en que una cosmovisión no permea la totalidad de la existencia de la persona. Y en Asia, por ejemplo, para ciertos aspectos de la vida cotidiana hay una inspiración taoísta, pero para otro espacio de la vida, ahí yo desarrollo prácticas o una espiritualidad más budista, y en el fondo eso apela a que siempre en Asia convivieron un montón de sistemas de creencias, que es lo mismo que pasa en América Latina, pero en Europa nunca se entendió así. ¿Qué es lo que dice Casanova? Que eh, llega al español y se encuentra con pluralización desde día uno, que en Europa la pluralización no existió de esa forma. Entonces, y en Asia también, cuando llega Europa a Asia, se encuentra con pluralización desde el día uno. Entonces, es otra lógica en el fondo, pero me parece interesante incorporar esas visiones para ir complejizando un poco, sobre todo en América Latina. Felipe Orellana nos pregunta, te agradece la presentación y te quiere consultar respecto a si podrías explicar el sentido de la expresión, comillas, sociologización de la vida social. Ah, sí. Esto es básicamente, esto deriva del proceso de desencantamiento del mundo, que básicamente, en muy sencillas palabras, que las explicaciones de la vida social ya no tienen un arraigo en lo divino, o apelan a un orden divino, extraterrenal, que opera bajo fuerzas sobrenaturales, que es lo que caracteriza a las explicaciones de las sociedades antes de la modernidad. Es básicamente eso. Entonces, las explicaciones de cómo funciona la vida son explicaciones que en el fondo provienen de la sociología. Eso es como la delincuencia tiene una explicación racional, por eso el proceso de racionalización. La muerte tiene una explicación racional, el azar tiene una explicación racional. A eso básicamente apela. Fabián, retomando un poco las caracterizaciones que tú hacías de secularización en distintos contextos culturales, a tu juicio, ¿qué particularidades tendría la secularización en Chile? ¿Cómo caracterizarías tú el fenómeno de secularización en nuestro país? Eh, Chile, a ver, quizás Chile no es un ejemplo muy representativo de América Latina, principalmente porque tiene un desarrollo histórico un tanto diferente que el resto de los países, especialmente si consideramos como los niveles que hay de descreencia. Creo que en ese sentido Chile, Uruguay son países más o menos similares en ese sentido, pero sin embargo, en términos de secularización, lo que opera es básicamente, yo diría que hay de alguna forma hay una expresión de la secularización que sí, de alguna forma opera, que tiene relación con la articulación de lo normativo, que viene de la racionalización, del problema de la racionalización, que deriva de la secularización, que hay un problema de lo normativo acá en Chile que de alguna forma funciona de forma paralela, por llamarlo así. Y esto también explicaría el desarrollo de cierta religiosidad popular, eh, y que de alguna forma también ayuda a entender cierta estabilidad de las instituciones en Chile, ya sea religiosas y seculares, pero subyacente a esto funciona un orden paralelo que de alguna forma genera sus propias pautas de funcionamiento entre lo sagrado y lo profano en este caso. Y de esa forma yo creo que la secularización acá en Chile opera bajo una lógica en donde los individuos, por llamarlo así, son capaces de actuar de forma
distanciada de los patrones normativos institucionales. Creo que eso en sí es un elemento de secularización. Hay un concepto que sirve para entenderlo, que sería un actor, un hiperactor relacional en el fondo, el caso, la secularización en Chile. Los individuos son hiperactores relacionales, en tanto son capaces de funcionar con pautas de religiosidad, en este caso, independientes de la institucionalidad. Así es lo que te podría responder, de acuerdo a lo que estoy más o menos planteando en mi proyecto. En ese mismo sentido, Matías Maldonado te consulta, digamos, ¿desde cuándo crees tú que podemos hablar de un proceso de secularización en nuestro país? Buena pregunta. Creo que, bueno, yo la respuesta, yo no sabría decirle a Matías exactamente, pero creo que tensionando la categoría y un poco recordando a Casanova es como, y un poco también tomando lo que dije recién, es como, está lo formal, o sea, lo formal es que existía un monopolio católico, eso es lo formal, pero en lo informal, que esto es muy latinoamericano, en lo informal, como existía un monopolio católico realmente, ¿no? ¿Existió eso? O realmente esto de la pluralización siempre existió? Y de alguna forma está institucionalizada bajo el catolicismo. Es como, eso es lo que yo me preguntaría un poco, como, ¿existió realmente un monopolio católico como un orden, en el fondo operó como un orden, por cierto, sí, pero en la práctica, y eso por eso es tan importante América Latina, porque en América Latina el papel dice una cosa, pero la práctica es otra. Y eso es yo creo que el elemento fundamental que nos distingue de Europa, y que por eso siempre decimos como, en Europa las cosas funcionan, y en América Latina no, pero las cosas sí funcionan, solamente que funcionan distinto a lo que dice el papel. No sé si me explico. Entonces, lo que funciona es otra cosa de forma paralela a la formalidad. Y en este mundo paralelo que constituye el latinoamericano, me parece que ahí siempre hubo pluralización. No sé si eso, que podría decirse que también es secularización al final. Sí, hay una cosa que yo encuentro que es interesante. Bueno, el investigador argentino destacado, Alejandro Frigerio, efectivamente cuestiona la tesis del monopolio católico en América Latina, precisamente por algunas de las cosas que tú señalas. Pero junto con ello, consultarte también, digamos, cómo ves tú la posibilidad de que la secularización a la chilena, por colocarlo en esos términos, esté caracterizada por algunos elementos que efectivamente se dan en América Latina, pero que obviamente en el contexto cultural local tiene particularidades diferenciadas. Me refiero, digamos, a en qué medida secularización puede ser comprendida la lógica local como el diálogo que genera, digamos, los efectos de modernización y la incorporación de la tradición, que es una discusión que es bastante más clásica y que otros autores, como el mismo Jean-Pierre Bastián, han denominado como mutación religiosa en América Latina. Sí, sí, también me acuerdo de lo que acabas de mencionar, me acuerdo eh, por ejemplo, el mismo trabajo de María Angélica Tumala, que en el fondo también demuestra que lo que se entiende por modernización eh, nunca estuvo alejado de un sustrato religioso en este caso. Y ahí obviamente, ahí se estaría cumpliendo básicamente aquí se desarma la narrativa, por cierto, lo que tú señalas, porque la narrativa canónica de la modernidad dice que la secularización conduce a la modernización y la modernización conduce a la industrialización. Y en este caso, el caso chileno, por ejemplo, cuando vemos el arraigo que tiene cierto catolicismo en la élite, que finalmente una agenciadora del desarrollo, y esto también podría ponerse en duda, pero estoy tratando de hacer una generalización, ahí claramente vemos otra narrativa en el sentido de que hay procesos que están concatenados de forma distinta
de cómo los ha concatenado el canon moderno. Fabián, finalmente consultarte, ¿cómo ves tú la discusión que hoy día que hoy día es cada vez más recurrente respecto al sitial que le corresponde o que tendría lo religioso en el espacio público y las tensiones que se generan respecto a cuál es el rol que tiene que tener el Estado en el tratamiento de las instituciones o de los fenómenos religiosos? Me estoy refiriendo, por ejemplo, y acá también aparece una pregunta respecto a la posibilidad de que siga existiendo clases de religión en la escuela pública o el proselitismo religioso que se hace en hospitales públicos, o por otra parte, lo que ocurre en las cárceles, digamos, del país. O sea, ¿cómo opera ahí un Estado secular cuando le abre la puerta al reconocimiento, a la incorporación, al financiamiento de instituciones, prácticas religiosas que operan, digamos, en su espacio? Oye, o sea, te veo una pregunta. A ver, yo respondería dos cosas, que me parece que es súper estimulante la pregunta, porque por un lado, yo siento que por más que se trate de regular lo religioso, siempre se va a escapar, entre comillas, siempre va a encontrar una vía de escape para manifestarse en lo informal. De nuevo, vuelvo con un principio de lo latinoamericano, es como lo informal, o sea, como el comercio informal, no sé, como el transporte informal, que es muy latinoamericano. Yo siento que ese principio latinoamericano va a seguir existiendo por mucho que lo regulen, que lo encajonen. Eso por un lado. Y lo otro que me parece que es tremendamente, que es muy potente, yo me pregunto, a propósito de lo que mencionas tú, yo me cuestiono mucho, por ejemplo, de que si históricamente la religión en Chile, y estoy pensando, por ejemplo, ya en, no sé, las comunidades eclesiales de base y el movimiento evangélico, de alguna forma ha sustituido en gran parte el trabajo del Estado, que eso también se ha conversado mucho, sobre todo en el trabajo de las cárceles, en el mismo hospital que también menciona, siempre ha tratado de llenar esas falencias del Estado. Yo me pregunto ahora, por ejemplo, ahora, con toda esta transformación que está ocurriendo en Chile, ¿qué pasaría si cambia el estatus y la naturaleza del Estado eh, a un estado de bienestar, entre comillas, con todo lo problemático del concepto? Eh, ¿Qué pasaría si ahora el Estado se empieza a hacer cargo realmente de lo que por muchas décadas la religión se ha hecho cargo? Y empieza a posicionarse en espacios donde no estaba. ¿Qué pasaría ahí en el fondo? ¿Qué pasa con lo religioso? ¿Qué pasa con la afiliación, el compromiso de la gente respecto de lo que provee la religión, que no es solamente no sé, es un aliento espiritual o algo más, no sé, metafísico, sino que estoy hablando de cosas concretas, como la labor que hacen en rehabilitación o de integración de migrantes. Yo me pregunto ahí como si cambia la naturaleza a un estado más presente, ¿qué pasaría con la religión acá en Chile? Lo encuentro muy provocador eso. Bueno, Fabián, llegamos al final de esta sesión. Antes de despedirte, digamos, darte las gracias nuevamente por tu presentación, por la propuesta teórica que nos has presentado, por estos diálogos entre, por una parte, matices de pensamiento sociológico y, por otra parte, cómo se van emparentando con las distintas posicionamientos que ha tenido la teoría de la secularización. Creo que eso es interesante. A título personal, en estas vías de salida que tú sostenías al final de tu presentación, creo que hay una tarea importante, sobre todo respecto a lo que tú denominabas como recomposición de narrativa y de intentar leer la constitución de secularización, de alguna manera resignificarla o resituarla en un contexto no solamente cultural distinto, sino que en un tiempo distinto. Yo creo que ahí hay una cosa que también vale la pena comenzar a dar cuenta. No basta simplemente con analizar el contexto cultural, sino que a la luz del tiempo en el cual la categoría se está utilizando. Entonces, agradecerte ahí la presentación, las precisiones que hiciste en recogiendo parte de las preguntas
que se hicieron en esta pequeña sesión de seminario. Y nuevamente también aprovechar de invitar a todos y todas a la quinta sesión, que va a ser el día 6 de enero, donde se va a abordar la temática de religión y migración. En los próximos días las próximas horas comenzaremos con la difusión de esa quinta sesión. Así que te doy un espacio, Fabián, si quieres dar algún tipo de palabra al cierre de esta sesión. No, nada más que agradecerte, Luis, de nuevo por la instancia en este contexto que sirven mucho. He estado atento a las presentaciones anteriores a las mías, las he encontrado fascinantes y espero haber estado a la altura igual. Así que nada más que agradecerte. Bueno, me despido de todas y todos y les reitero la invitación a participar de nuestra quinta sesión en el mes de enero. Continuaremos con una sesión mensual como lo hemos programado, inclusive también en el mes de febrero. Así que ustedes pueden ir chequeando la información a través de las redes sociales, de las páginas institucionales del Centro de Estudio Judaico, del Centro de Investigaciones Socioculturales ISOC, de Instagram y de Facebook, que nos ayudan a la difusión de esta actividad. Así que, sin más, me despido de ustedes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.